siempre ha tenido a lo largo de su historia. Entonces, imaginemos si viene un sacerdote que se pone en sus homilías a hablar cosas contrarias a la fe. Por ejemplo, que María no es virgen, que Jesucristo no es Dios, que Cristo no está presente en la Eucaristía. Entonces, la gente que escucha esas homilías sale confundida. Entonces, la Iglesia siempre ha estado preocupada para que sus pastores, para que sus sacerdotes, para que sus profesores, sus maestros, siempre estén enseñando la verdad y una verdad plena, no una verdad a escondidas. Entonces, en la Edad Media surgió una herejía que se llama la herejía de los albigenses. La herejía de los albigenses negaba, entre otras cosas, los sacramentos. Santo Domingo de Guzmán funda la Orden de los Dominicos, la Orden de los Predicadores, como una respuesta a esta herejía, la necesidad que hayan personas que prediquen bien, necesidad de tener sacerdotes instruidos, que prediquen correctamente y enseñen a la gente correctamente la verdad. Muchísimos de los milagros relacionados con San Antonio de Padua también tienen que ver contra la lucha de esta herejía. Entonces, en una zona de Francia donde esta herejía fue muy fuerte, llamada Languedoc, en el siglo XII, el siglo XII, 1184, el obispo decide formar un tribunal de expertos que se pongan a escuchar a los sacerdotes, a los maestros, para saber si estaban o no influenciados por esta herejía. Entonces, si me llegaba la noticia que tal padrecito estaba explicando las cosas al revés, iban personas de esta institución a escuchar la misa y apuntaban las cosas que decía. Luego se reunían y si encontraban que había causa suficiente, citaban a este padre, a este predicador, a este catequista, a este laico y le hacían una serie de preguntas. De ahí viene el nombre de Inquisición. Le inquirían, le preguntaban con respecto a su fe. Y si descubrían que habían algunos elementos que no eran correctos, se le prohibía predicar, se le prohibía enseñar. Entonces, la Inquisición surge para mantener la pureza de la fe. Otra forma de decirlo que puede sonarnos de repente un poco feo hoy día es luchar contra la herejía. Ya, pero una forma que quedamos mejor es mantener la pureza de la fe, evitar que las personas que tienen ideas equivocadas confundan a la gente. Entonces, supongamos que sale un sacerdote, un catequista hoy día a hablar a favor de la reencarnación. Si estuviéramos en esa época, llegarían noticias y se acercarían personas del tribunal de la Inquisición a escucharlo, a conversar con él. Entonces, el objetivo del tribunal es mantener la pureza de la fe, la defensa de los sacramentos, que no se nieguen los sacramentos, y evitar que personas, digamos, confundan a la gente. Entonces, la Inquisición va a surgir en Francia, de ahí va a pasar a España y a Portugal.
Entonces vamos a tener como representantes de la Inquisición más importantes la Inquisición española, que duró de 1478 a 1834, la portuguesa, que duró de 1536 a 1821, y la romana, que era de 1542 a 1965, hasta el Concilio Vaticano II. Entonces, podemos hablar de que en el caso de la romana, en el siglo XX, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que te decía? Te decía, ¿qué libros te recomiendo leer? Te recomiendo que leas estos libros y al mismo tiempo te digo, no leas estos libros porque tienen ideas que te pueden confundir. Las películas te salían, ¿qué películas te recomendamos ver? Y qué películas mejor no veas porque tienen ideas, diálogos que te pueden confundir. Entonces, la idea siempre es aconsejar, la idea siempre es ayudar. En el caso de la Inquisición española y portuguesa, sí tiene presencia estatal. El Estado controla el Tribunal de la Inquisición y no podemos negar que en algunos casos la presencia del Estado es muy fuerte. Pero si quieres, yéndonos al caso de Lima, podemos ver la mayoría de los casos tratados. 30% de los casos que se encargó el Tribunal de la Inquisición en Lima fueron por decir expresiones malsonantes, lo que nosotros muchas veces llamaríamos blasfemias. 28% por delitos sexuales. ¿Qué cosas son los delitos sexuales? Bigamia, fundamentalmente. Un 80% de los casos de los delitos sexuales son bigamia, por violentar el sacramento del matrimonio, y el otro 20% restante son por casos de homosexualidad, por pecado de sodomía. Un 13% se limita a la herejía, que en la gran mayoría de casos son piratas. Y un 8% de los casos están centrados en lo que es brujería, hechizos, lo que hoy día llamaríamos horóscopos y cosas así. Entonces podemos ver que el grueso de los casos no tienen que ver directamente con lo que se nos pinta de perseguir a los herejes. No. El grueso de los casos es decirle a las personas, no digas ese tipo de expresiones porque son pecaminosas. No repitas esas frases porque son pecaminosas. Ahora, dentro del grupo de las herejías, también están aquí los procesos de los llamados falsos santos. Cuando la iglesia tenía noticia de un santo, una fama de santidad, el que investigaba al santo en vida era el Tribunal de la Inquisición, para ver si estábamos hablando de una verdadera santidad o una falsa santidad. Por ejemplo, Santa Rosa de Lima fue citada ante el Tribunal de la Inquisición y fue citada a declarar por motivo de su fama de santidad, por motivo de sus visiones, por motivo de sus diálogos con Jesús, por motivo de su vida, que era vista un poco como extraña. Por el Tribunal de la Inquisición. El Tribunal de la Inquisición la interrogó y la devolvió libre a su casa y declaró que todas sus costumbres, todos sus actos eran plenamente cristianos. En España, Santa Teresa de Jesús también fue juzgada por el Tribunal de la Inquisición. ¿Por qué?
porque ella en su libro de la vida escribe las visiones que tiene, y entonces este comité de expertos la interroga con respecto a sus visiones. Hay que saber si esas visiones responden a la santidad o de repente la persona podría estar media loquita, porque de todo hay. ¿Quién determina que esa persona sea una persona sana o una persona enferma? Hoy día vamos al psicólogo. En esa época, la autoridad responsable de dictaminar si una persona estaba sana o enferma era el Tribunal de la Inquisición. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que cubre una amplia gama de aspectos, no solamente la herejía, y lo que tiene es una gran preocupación por mantenernos a todos santos. Ahora, que hubo inquisidores locos, como todo, hubo inquisidores locos, hubo inquisidores malos, hubo inquisidores malos, hubo inquisidores desubicados, hubo inquisidores desubicados, pero también, por ejemplo, tenemos que Santo Toribio de Mogrovejo, antes de ser el segundo arzobispo de Lima, fue inquisidor de Granada, y allí se caracterizó por sus juicios completamente imparciales y por ser una opinión muy misericordiosa con respecto a las personas presentadas ante el tribunal. No sé si con esto te estoy respondiendo o quieres que incida de repente en algún punto más. No, padre, me quedó muy claro el tema y es muy interesante conocer acerca de esto porque la verdad es que sí teníamos de repente un concepto errado, ¿no? Acerca de este tema. Muchas gracias, padre. No, de Muchísimas nada. gracias. Muchísimas gracias, padre. Muchísimas gracias, Catherine, por las preguntas. Padre, nos queda claro una cosa. El interés de la Inquisición, de este tribunal, definitivamente era positivo. Ojalá hoy tuviéramos un tribunal haciendo lo mismo en muchos de nuestros espacios, porque estamos viviendo justamente lo que te decía. Estamos viviendo muchas herejías, muchísimas cosas sumamente graves, y ojalá hubiera un grupo de personas rectas con un corazón sano acompañándonos en este tema de la Inquisición. Quiero invitar en este momento a alguien también muy querido desde Bolivia, a Rosario Moreno Soto. Ella está en Guarnes, en Bolivia, también pertenece a la Pastoral Juvenil Josefino Mariana, y que también le tienen unas preguntas, así que bienvenida, Rosario, desde Bolivia. Muchas gracias, buenas noches primeramente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a los que me están mirando en transmisión de la. Sí. Ya. Bueno, a nosotros los católicos se nos ataca mucho por los supuestos hechos que se dieron en aquella época. Incluso se ven en las redes sociales ciertas publicaciones. La pregunta sería, ¿es verdad que se dieron muchos casos de abusos y torturas durante la Inquisición por parte de la Iglesia Católica? A ver, como toda institución humana, siempre hay errores. Como toda institución humana, siempre hay abusos. Pero lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es mirar el conjunto. No quedarnos solamente en los casos malos. Es como si yo mirara de un país solamente los presidentes malos o hablara solamente de las obras malas de un presidente. Tendría una visión sesgada. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros podemos decir es que muchas de las cosas que se dicen no son ciertas. Por ejemplo, los indígenas en América no eran tratados por el Tribunal de la Inquisición, porque se les consideraba como neófitos. Entonces, cuando algún indígena decía algo incorrecto,
el Tribunal de la Inquisición tomaba nota y automáticamente lo enviaba donde su párroco para que el párroco le explicara las cosas correctamente. A muchísimas personas también, digamos, el castigo era ir a tu parroquia a escuchar misa. Escucha la homilía, presta atención a la homilía, anda a la catequesis, escucha los grupos, porque no tienes las ideas claras. Existían casos donde la persona, digamos, de boca reconocía su error y después, cuando acababa el proceso, volvía a reincidir. Y aquí es donde tenemos el mayor grupo de los problemas, porque la solución no es fácil. A una persona que no se quiere corregir, ¿qué le hago? Entonces, aquí es donde comenzamos a hablar de castigos, que algunos de los castigos nos pueden parecer razonables, como puede ser prohibirte predicar. Algunos de los castigos pueden ser razonables porque pueden ser prohibirte confesar, te pueden prohibir hacer dirección. De un presidente que tenía una visión.
cautiverio, y en los casos más extremos se procedía a la ejecución de la persona, cuando ya no había nada más que hacer. Ahora, si nosotros pensamos que desde 1569-70, que comienza a funcionar el tribunal, hasta 1821, el Tribunal de Lima, que atendía desde Panamá hasta Argentina, o sea, toda Sudamérica, por 3 siglos, solamente condenó a muerte a 32 personas. O sea, ni siquiera estamos hablando de una por año. Y si vemos eso en el tiempo, lo que vemos es que luego de un periodo de celo muy estricto, que está quizás ocasionado por la aparición del protestantismo, el miedo que el protestantismo se difunda, el miedo que ideas erróneas se difundan, en la segunda mitad del siglo XVII solamente se ejecutó a una persona en Lima. Y en todo el siglo XVIII solamente se ejecutó a otra persona. Entonces vemos que estas ejecuciones también eran algo extremo y eran algo que se daban muy de vez en cuando. Porque era uno por siglo o uno en 50 años. No sé si con esto he respondido a tu pregunta. No, sí, me quedó clarísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Rosario, por tu participación. Nos ha encantado tenerte aquí con nosotros en este programa también, igual que a Catherine. Ahora quiero invitar a un joven maravilloso también de estos jovencitos hermosos de la pastoral juvenil de Perú, de esta comunidad tan hermosa, los Oblatos de San José. Quisiera invitarlo para que también le haga unas preguntas. Él está en Chimbote, en Perú. Paul Mesarina, bienvenido a conversar un poquitico con el padre Fernando. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos ustedes. Buenas noches ya. Los saludo del puerto de Chimbote. Buenas tardes, padre. Gracias. Con respecto a un tema en particular, durante la Inquisición, se menciona que había como una cacería de brujas, ¿no? Específicamente de mujeres que practicaban la brujería, el ocultismo. Y esto implicaba matar a esas personas en lugares públicos con fuego para que esto sentara un precedente para el pueblo, ¿no? ¿Esto es verdadero o hubo una condena a muerte a otras personas por otros motivos? Y de verdad fueron bastantes los condenados. Ahorita nos ha dicho, nos ha respondido, ¿no? A ver, no, sí, te puedo responder porque, digamos, estoy guardando también material para tus preguntas. Claro. Y para si hay alguna pregunta posterior, porque si saco todo al principio, cuando tú me preguntes ya no tengo nada que decir. Sí, más que todo, esta pregunta es por lo que siempre dicen, ¿no? Que las quemaban vivas y todo eso. Está, súper manipulado. ¿Ya? Que hay casos, ¿ya? Porque de todo hay en la viña del Señor, hasta cuando hay un par de procesos en los que se juzga a chanchos. Los chanchos están implicados en el asesinato, la muerte de un niño en un accidente, le echan la culpa al chancho y lo juzgan al chancho y lo condenan a muerte al chancho y se lo comen todos y comen chicharrones todos ricos. Entonces, hay, pero en muy raros casos, ¿ya? Vamos primero a decirte que en Lima, por ejemplo, de 1.474 personas que fueron juzgadas, solamente 180 fueron mujeres. O sea, estamos hablando de poco más del 10%. De este porcentaje de mujeres, solamente se quemó a una. Y se la quemó no por brujería, porque la brujería compete el 8% de los casos juzgados
y todos los juzgados son varones. La mujer que fue quemada en Lima fue por matar a su esposo. ¿Ya? Entonces estamos ante otro tipo de delito. En el mundo, los que quemaban brujas no era la Inquisición católica, era la Inquisición protestante. Sí, los protestantes también tenían tribunal de la Inquisición. Calvino tenía su tribunal de la Inquisición en Ginebra, y ese tribunal de la Inquisición en Ginebra, entre otros, entre muchísimas otras personas, quemó a Miguel Servet, un médico español que descubrió el aparato circulatorio menor, el aparato circulatorio que lleva la sangre del corazón a los pulmones. A ese lo quemó la Inquisición de Ginebra, de Calvino, no por sus descubrimientos médicos, sino porque tenía errores trinitarios. Él negaba la Trinidad. Y entonces cae en manos del tribunal, el tribunal de la Inquisición lo juzga y lo condena. También nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de las famosas brujas de Salem. Las brujas en Estados Unidos no las quemó ni las ahorcó, porque en Estados Unidos ahorcaban a las brujas, ningún tribunal católico. Estamos ante un tribunal protestante. En el caso de los católicos, no había tanto miedo a la brujería, porque nosotros creemos que de alguna manera, si llevamos algún elemento que nos recuerda un santo, de alguna manera tenemos su protección. Entonces ahí que llevamos medallitas, que llevamos anillos, que llevamos distintos elementos con la figura de María, con la figura de Jesús, porque de alguna manera nosotros creemos que nos protegen. Y también hay otra cosa que tenemos muy claro. Lo que tenemos muy claro es que si tú estás en estado de gracia, no hay ninguna brujería que te pueda afectar. Entonces, si tú vas a acusar que te han hecho brujería, lo que automáticamente te estás delatando en el tribunal de la Inquisición es que no estás en estado de gracia y te cae. Los casos de brujería complicados se dan cuando aparece una epidemia. La gran mayoría de casos de condenas de brujas en el ámbito católico, de brujas y de brujos, se da generalmente cuando aparecen epidemias en el cual la gente comienza a morir sin una causa explicable. En la Edad Media, principios de la Edad Moderna, no sabíamos que habían los virus, las bacterias, y comenzábamos a encontrar que la gente de un pueblo comenzaba a morir. Entonces, la pregunta que la gente se hacía es, ¿de qué se está muriendo? Y los médicos, en la gran mayoría de los casos, no tenían una respuesta. Entonces, ante ese vacío científico de la época, lo que se comenzaba a pensar era que esas personas estaban siendo envenenadas de alguna manera, que se había envenenado el agua del pozo, que se había envenenado la comida, que se había envenenado los cultivos, que se había envenenado algo que era lo que estaba ocasionando ese mal. Y el tribunal de la Inquisición era alertado para comenzar a buscar quién podía ser esa persona tan mala que estuviera matando a las personas. Y el tribunal se ponía a averiguar, a buscar, y generalmente pues la que cargaba con el bulto era la curandera del pueblo, porque se sabía que ella tenía un conocimiento de hierbas que nadie más tenía. Entonces, muchas veces la curandera del pueblo era acusada de haber propiciado el envenenamiento, juzgada, y por más
que ella se declarara inocente, el miedo ante la enfermedad, el miedo a caer enfermo, hacía que la gente en su desesperación buscara una cura. Y muchas veces esa cura era eliminar a la persona que nos hacía daño. Pero, por ejemplo, para que veas que esto tampoco no es algo tan común, que esto no es algo de todos los días, la última bruja que fue ejecutada en España fue en 1611. Después de 1611, nadie más fue ejecutado en España y sus territorios por brujería. Y estamos hablando de un caso extremo, como te digo, de la peste. En zonas de Suiza, donde hay mucha presencia de protestantes y cosas así, Suiza, sur de Alemania, hay muchas acusaciones de brujería y cosas así. Sí van a durar hasta el siglo XVIII, pero también cosas muy esporádicamente. Desgracias muy grandes como pérdidas de cosechas, como cambios bruscos de clima, como cambios climáticos. Hubieron cambios climáticos en esta época. En estos años la Tierra pasó por un periodo de enfriamiento global. La Tierra se enfrió y eso ocasionó muchísimos problemas en la agricultura, en la ganadería, en lo que científicamente se conoce como un mínimo de Mauller. Hoy día nosotros sabemos que el Sol se enfrió por motivos que serían complicados de explicar, pero la gente de esa época lo que decía es: quien nos quiere hacer daño es una persona que está aliada con el demonio, es una persona que goza con el mal, una persona que nos hace daño. Y muchas veces se buscaba chivos expiatorios. Sí, esto no se puede negar, pero es un fenómeno que ocurría en toda Europa, en la gran mayoría de lugares, tantos católicos como evangélicos. Estamos ante un fenómeno cultural que se define como los alienígenas. Alius en latín es el otro. Entonces, el que vive como el otro, el que tiene costumbres extrañas, el que no realiza las mismas actividades que nosotros, ese debe ser quien nos está trayendo el mal. Entonces, la persona que no va a misa es sobre la que el pueblo generalmente le echa la culpa. Pero también, para ser franco, en la gran mayoría de casos, estos procesos son populares. La gente actúa antes que actúe el Tribunal de la Inquisición. Cuando el Tribunal de la Inquisición se entera, generalmente va a juzgar al pueblo por haber matado a la bruja. O sea, ellos actúan a posteriori. Ellos generalmente no juzgan por brujería. Si quieres tú, el proceso de brujería más conocido y más famoso está en un libro que se llama El martillo de las brujas, que se puede ver por internet y que más o menos te puede dar algunas pistas. No sé si con esto te he respondido. Si no, estoy aquí también para cualquier consulta, cualquier cosita que nos pueda ayudar. No, sí, de verdad que sí, y bueno, a veces nos hacen las preguntas en catequesis, etcétera, cosas. Por eso tenemos que saber. Por eso tenemos que saber. Constante. Así es. Constante la formación y por desgracia no todo está en el catecismo. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Fernando. Sí, realmente ayuda mucho a los jóvenes. En catequesis, que nos acompañan muchos jóvenes que están formados, pero hay otros que no quieren formarse, así que hoy los invitamos justamente a
que tenemos que formarnos y entender todos estos temas para poder verdaderamente ayudar a los jóvenes, ¿no? No sé si me permites hacer una anotación de algo que no me han preguntado y que creo que es importante porque forma parte del mito. Sí, tenemos también al ingeniero Mario Rojas que le quiere preguntar algo, padre, pero adelante, por favor. ¿Ya? El Tribunal de la Inquisición solamente tiene poder sobre cristianos. Por lo tanto, el Tribunal de la Inquisición no puede juzgar judíos. No tiene poder sobre judíos. Interesante. Porque no son cristianos. ¿De acuerdo? Gracias, en todo padre. Su poder es sobre los judíos que se han convertido mal al cristianismo, digamos, que son judaizantes. Esa es la precisión que quería hacer, porque también es algo que se nos presenta que la Inquisición quema judíos. No puede quemar judíos. Basta que yo me declare, soy judío, y el Tribunal de la Inquisición no me puede tocar. Muy bien, muchísimas gracias, padre. Yo creo que es muy oportuna su aclaración y nos ayuda muchísimo a todos los que le escuchamos. Yo quiero invitar unos poquitos minutos para una pregunta que tiene el ingeniero Mario Rojas, que es algo que como Vida Humana Internacional nos preocupa inmensamente, porque al recorrer los 5 continentes nos encontramos muchísimo con este tema. Si Padre Luis le da, por favor, un momentito la cámara al ingeniero Mario Rojas. Gracias. Padre Fernando, pues gracias por las aclaraciones. Obviamente todas estas famosas noticias medias verdades, que las conoce como fake news, están también volando en el tema de la Inquisición. Pues lo que a mí me gustaría poderle preguntar está relacionado a la nueva era, las herejías de la nueva era, y cómo se comparan estas herejías con las herejías de la época de la Inquisición. En realidad, San Juan Pablo II nos dice que la nueva era no es algo nuevo, sino que es un renacer de las viejas herejías gnósticas. Si nosotros revisamos el magisterio del Papa Francisco, encontramos que el Papa Francisco está muy preocupado por el neognosticismo y el neopelagianismo, que en el fondo es la nueva era. ¿Qué cosa es lo que postula la nueva era? Una salvación sin iglesia, una salvación sin sacramentos, una salvación donde me salvo yo solo y no me interesa nada más. Entonces, estas ideas, por ejemplo, de la reencarnación, que están sumamente difundidas entre nosotros, pero también es una reencarnación arreglada. Lo que quieren negar es la existencia no solamente del infierno, sino también niegan la existencia del cielo. Porque al final, cuando yo muera, me voy a disolver en la nada. La idea del nirvana budista. Me disuelvo en el universo. Y eso lo encontramos de muchísimas expresiones y de muchísimas formas entre católicos de misa diaria y de comunión diaria. Están muy influenciados por estas ideas del New Age. Aquí en América Latina, aquí en Lima, muchísimo. En muchísimos grupos nosotros encontramos personas, por ejemplo, que te dicen, pero si yo no cometo pecado, yo no robo, yo no mato, ¿para qué me tengo que confesar? ¿Para qué tengo que confesarme con un padre si yo hablo directamente con Dios? Entonces, ese tipo de comportamientos llamarían a sospecha de la Inquisición, y la Inquisición le diría, papito, mamita, yo quiero salvarte. Por favor, hazme caso, sal de tu error. Por favor, te lo pedimos.
Confiésate, comulga, ten tu dirección espiritual, reza todos los días. No digas esas cosas que no te ayudan. No utilices expresiones malsonantes. No hagas chistes de doble sentido. Son las cosas que nos diría la Inquisición hoy día. Pero el gran problema está que lo que nosotros vemos es que cada día va aumentando más y más la confusión. Más y más las personas no saben lo que atacan ni por qué atacan. ¿Por qué atacan a Fray Junípero Serra? Él trajo progreso, trajo cultura, trajo la fe. ¿Por qué lo atacan a una persona que lo único que hizo fue llevar el bien a las comunidades indígenas de esa zona de California, del norte de California? Confusión, manipulación. Estamos en tiempos confusos. Son tiempos donde tenemos que rezar más, porque lo que rezamos no es suficiente. Esta misma pandemia, ¿qué cosa es lo que te está diciendo Dios? Lo que tenemos que preguntarle a Dios es, ¿qué quieres que aprendamos de esta pandemia? Y yo creo que tenemos que rezar siendo solidarios con nuestros difuntos, con la gente que está muriendo sin sacramentos todos los días. Hay que rezar, hacer actos de expiación también por toda la gente que está muriendo en pecado mortal porque no tuvo la suerte de recibir sacramentos. Tenemos que aprender a ser solidarios. Yo diría que tendríamos muchísimas cosas que aprender y lo principal que tendríamos que aprender de la Inquisición es la preocupación por el otro. En el fondo, ¿qué cosa es lo que dice la Inquisición? El otro me preocupa, el otro me importa. Mi objetivo es que el otro se salve. Yo creo que eso es lo que hoy día deberíamos aprender del Tribunal de la Inquisición, la preocupación de hacer las cosas bien para que el otro se salve. Sin hablar de lo que yo le hablo a mis alumnos casi todos los días, de la necesidad de hacer una buena catequesis, porque si no podemos estar formando personas con conciencia invenciblemente errónea. Las personas que si yo le enseño mal, va a actuar mal. Y la culpa es mi falta de formación, mi falta de preparación, mi desinterés por el otro, entonces no preparo una catequesis adecuada. Y eso es lo que muchas veces nos pasa hoy día, que la Inquisición podría ayudarnos a solucionar. Muchísimas gracias, Padre Fernando. Realmente para nosotros es un honor estar con usted, escucharlo, beber de esta verdad que nos ayuda muchísimo. Yo le voy a hacer la última pregunta. Como Provida, 40 años luchando en este campo de acción y luchando en América Latina por sembrar en el corazón de nuestros hermanos la verdadera lucha, esta lucha espiritual que tenemos y esta defensa tanto de la vida de la gente como de la dignidad de nuestros hermanos, que es en donde estamos teniendo tantísimos problemas, porque partiendo de la verdad, Padre, que usted hoy nos ha compartido, no podemos negar que han habido, como usted decía, hechos nefastos, definitivamente, pero también han habido hechos maravillosos, la mayoría de ellos buscando esta pureza de la fe. ¿Cómo defendernos hoy los católicos? ¿Qué argumentos debemos tener? Porque se nos acusa de ser incoherentes, de que cuando hablamos de ser pro vida, en realidad dentro del tiempo de la Inquisición, pues no se respetaba la vida, no se respetaba la dignidad de las personas. ¿Cuáles serían esos argumentos en pocos minutos, Padre, que debemos tener los católicos hoy en día en esta lucha?
Mira, yo tendría dos argumentos, un argumento católico y un argumento científico. El argumento científico es, las personas dicen que con su cuerpo pueden hacer lo que quieran, yo no lo dudo, pero si al feto le hacen un examen de ADN, el ADN del feto es distinto del ADN de la madre, por lo tanto estamos ante un cuerpo distinto. Entonces, yo estoy, al atentar contra la vida de un feto, estoy atentando contra la vida de un ser distinto a mi persona, porque tenemos ADNs distintos. Y por el lado de fe, ¿cómo vamos a eliminar al ser más débil que existe? ¿Cómo vamos a eliminar lo más sagrado que hay, que es la vida, que nosotros no nos las damos, es un regalo de Dios? Y cada vez que una persona aborta, lo que yo le estoy diciendo a Dios es, no quiero tu regalo de la vida. Y eso es algo terrible. Por eso que también que el aborto es un pecado grandísimo. Porque le estoy diciendo a Dios, no quiero la vida que tú me has regalado. Muchísimas gracias, Padre Fernando. Nos ha regalado realmente los argumentos que necesitamos. Ojalá y pudiéramos tener muchos más programas para ahondar en estos temas que son importantes para nuestros jóvenes y también para las familias como tal. Le agradezco de todo corazón por su disponibilidad y esperamos contar con usted en otros programas, Padre Fernando. En cualquier momento, cuando me inviten, con todo gusto. Que Dios le pague por su vocación, que Dios le pague por su entrega y que Dios le pague por el apoyo que nos da a todos aquellos que necesitamos escuchar estas verdades. Quisiera invitar al Padre Luis para que nos acompañe con la bendición de la Santa Madre Iglesia Católica para todos aquellos que hemos tenido la dicha y el honor de escucharlo, Padre Fernando. Sí, antes me escuchan, ¿no? Sí. Sí, antes de realizar la bendición, quiero hacer un aviso solamente al Padre Fernando, a Nancy, a Mario y a los 3 jovencitos que se queden por interno un ratito para coordinar algo, ¿ya? Algo así corto de unos segundos, no se vayan a ir. Yo quisiera pedir unos segundos antes de que usted nos dé la bendición, Padre, sí, para pedir a todos aquellos, especialmente en Perú, que están más cercanos a Padre Luis, que apoyen al Padre Luis. Padre Luis necesita su apoyo, su colaboración, porque hay gastos que hay que cubrir los costos de Zoom, etcétera, etcétera, muchos etcéteras por allí. Así que les pido, por favor, que piensen en hacer, aunque sea una pequeña colaboración, que estará ayudando muchísimo a los Oblatos de San José para poder continuar con estos programas. Muchas gracias, Padre Luis. Sí, muy bien, como dije, se quedan en interno un ratito, voy a ser breve ahorita, voy a dar unas palabras. Quisiera más bien agradecer al Padre Fernando y por esta ponencia. El Padre Fernando ha sido mi profesor de historia de la Iglesia en la Facultad de Teología, entonces para mí es un gran honor tenerlo en esta ponencia. Igualmente me da mucha alegría haber tenido a Nancy, ¿no?, que también es de alguna manera mi maestra en algunos temas pro vida y bioética de Proyecto Raquel, y también a Mario Rojas, a quien conocí en esta pandemia por medio de los medios virtuales. Asimismo, quiero agradecer a Paul, que es un joven muy perseverante en la pastoral juvenil Josefino Mareliana de Chimbote, a Catherine también en Cajabamba y a Mario Rosario, a quien conocí en el 2016, allá cuando estuve por Bolivia, ¿no? Ella también tiene un bonito testimonio de vida cristiana que gracias a la gracia de Dios pudo pues ella seguir más firmemente en sus convicciones como católica. Entonces, a todos un gran agradecimiento y bueno, un avisito, vamos a parar unas 2 semanas las transmisiones debido a que quien habla, que está a cargo de estas conferencias, va a hacer un pequeño viaje y una vez que me asiente en ese nuevo lugar ya podremos continuar. Entonces me voy a España, me están mandando a mi congregación a España para continuar mis estudios de teología y también especializarme en lo que es pastoral juvenil.
Entonces, me están mandando por 2 años, pero igual vamos a seguir con las conferencias porque ya el superior nos dijo hay que seguir con estas conferencias. Así que voy a sentarme bien, voy a conocer el lugar y ya vamos a retomar luego estas conferencias con los temas tan importantes que hemos estado teniendo desde el mes de junio hasta ahora. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. No olviden, Amén. queridos hermanos, encomendarse al patrono de estas conferencias, que es San José. Los Oblatos de San José, justamente estamos en el año de San José y en diciembre se cumplen 150 años del patrocinio de San José. Muy bien, se quedan en interno, por favor, los que he mencionado, no se vean ahí. Y a todos, muchas gracias. Voy a parar la transmisión.